En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi padre se acostó con mi tía un mes después de enterrar a mi madre. Su último regalo los dejó en la calle. Necesito compartir mi historia. Es extensa y compleja, pero mi corazón necesita desahogarse. Los últimos meses han sido una montaña rusa emocional y me encuentro perdido en un mar de dudas sobre mis decisiones. La soledad me consume mientras intento procesar todo esto. Soy un joven de 17 años que hasta hace poco vivía una vida relativamente normal con mi padre. El año pasado, el destino nos golpeó duramente cuando perdimos a mi madre, quien libró una valiente batalla contra el cáncer. Su enfermedad había sido una constante en nuestras vidas desde que yo tenía 13 años, con interminables visitas al hospital que marcaron mi adolescencia. Durante esos años de tribulación, nuestra dinámica familiar se transformó completamente. Mi padre, siendo el único sustento económico, continuaba trabajando, lo que me convirtió en el cuidador principal de mi madre. Ocasionalmente mi tía Edna, de 38 años, nos apoyaba, pero principalmente éramos mi madre y yo unidos en esta batalla. Dediqué cada momento disponible a su cuidado, una responsabilidad que acepté con todo mi corazón y que volvería a asumir sin dudarlo ni un segundo. Su ausencia ha dejado un vacío indescriptible en mi vida. Cada noche, antes de dormir, mantengo viva nuestra conexión compartiendo en silencio los acontecimientos de mi día, como si ella estuviera ahí escuchando. Es desgarrador ver cómo para el resto del mundo su memoria parece desvanecerse, mientras que para mí su presencia sigue siendo tan real como siempre. La transformación de mi padre ha sido desconcertante. Después de la partida de mamá, fue como si un interruptor se hubiera activado en él. Con una rapidez que me dejó atónito, comenzó a borrar sistemáticamente todo rastro físico de ella. Las fotografías desaparecieron. Su nombre se convirtió en un tabú, y cualquier objeto que pudiera evocar su memoria fue discretamente removido. Esta actitud me resulta incomprensible, especialmente porque durante toda mi niñez fui testigo de un amor profundo entre ellos. Éramos el epítome de una familia feliz. Nuestra casa rebosaba de amor y alegría. Todo eso cambió cuando la enfermedad llegó a nuestras vidas. En los últimos días de mamá, observé con dolor cómo mi padre se transformaba en alguien irreconocible. Su temperamento se volvió agrio, y aunque me cuesta admitirlo, parecía estar esperando el inevitable desenlace. Las horas en la oficina se prolongaban cada vez más, y las visitas a la habitación de mamá se volvieron cada vez más escasas. Por fortuna, el agotamiento de mamá le impidió percibir completamente cómo su esposo se distanciaba. Intenté comprender sus acciones, ponerme en sus zapatos, pero fracasé en el intento. Lo que siguió fue algo que nadie hubiera podido anticipar. Apenas unas semanas después del funeral, mi padre comenzó una relación con la tía Edna. La magnitud de esta traición me golpeó como ninguna otra experiencia en mi vida, dejando una herida que dudo pueda sanar alguna vez. ¿Cómo pudo dejar atrás 2 décadas de matrimonio con tanta facilidad? Y lo más perturbador, ¿cómo pudo elegir a la hermana de mamá como su nueva pareja? La situación me resultaba absolutamente repulsiva. Cuando intentó justificarse, mi padre solo pudo decir que entendería sus razones cuando fuera mayor, insistiendo en que, mientras tanto, debía respetar su decisión. Mi respuesta fue una explosión de emociones contenidas, donde le expresé mi desprecio y le cuestioné su facilidad para seguir adelante, pero él se mantuvo en silencio. Durante nuestra acalorada discusión, le dije cosas hirientes. Lo llamé de formas que nunca pensé usar con mi propio padre, pero él solo repetía que algún día entendería su posición. Le expresé mi repugnancia hacia sus acciones y mi deseo de nunca convertirme en alguien como él. Mis palabras lo lastimaron profundamente, y esa era precisamente mi intención. Quería que experimentara, aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo, del dolor que mamá habría sentido si supiera que esto estaba sucediendo tan poco tiempo después de su partida. La situación se tornó aún más frustrante cuando todos a mi alrededor me señalaban como el antagonista por no aceptar su relación. La tía Edna intentó razonar conmigo, sugiriendo que debería alegrarme de que esto sucediera dentro de la familia, ya que así ella podría ayudarme a superar lo sucedido. Sus palabras me provocaron tal indignación que tuve que contener el impulso de responder físicamente. Le aclaré que esto no era una simple ruptura de la que necesitara recuperarme, sino la pérdida de mi madre, algo de lo que nunca podría seguir adelante. También le dejé claro a la tía Edna que el hecho de que hubiera ocupado el lugar de mamá en la vida de papá
no significaba que automáticamente pudiera hacer lo mismo en la mía. Cuando me respondió que no pretendía reemplazar a nadie, sino formar una nueva familia, le expresé mi total desinterés en participar en sus planes. Mi familia consistía en mi madre y mi padre, y si él elegía crear una nueva familia con ella tan pronto, descartando los recuerdos de mamá, yo no quería formar parte de ese nuevo arreglo. A pesar de sus repetidos intentos por convencerme, me mantuve firme en mi posición. La situación se deterioró hasta el punto en que me recluí en mi habitación, saliendo únicamente para comer o ir a la escuela. Rechacé cada intento de diálogo de mi padre y eventualmente él dejó de intentarlo, creando una especie de guerra fría en casa. Nos evitábamos mutuamente, generando un ambiente tóxico y asfixiante. Era evidente que papá esperaba que yo cediera para poder presionarme a aceptar su relación, pero me mantuve inquebrantable. Cuando pensaba que la situación no podía empeorar, fui sorprendido con un nuevo golpe. Hace aproximadamente mes y medio, mi tía, ahora la pareja de mi padre, se mudó a nuestra casa. Para ese momento, la relación entre papá y yo seguía siendo inexistente. No hubo ninguna comunicación previa sobre esta decisión. Simplemente me desperté una mañana con el ruido de mudanza y encontré a la tía Edna con sus maletas y cajas. Al preguntarle qué sucedía, evadió mi pregunta y se refugió en su habitación. Cuando confronté a papá sobre la situación, su única respuesta fue un sarcástico «¿Ahora sí me hablas?». La rabia me invadió, pero me contuve. La situación era repugnante. Aunque era evidente lo que estaba sucediendo, mi mente se resistía a aceptarlo. Esta mujer no se conformaba con haber conquistado al esposo de mamá. Ahora también se apoderaba de su hogar y pretendía borrar sus recuerdos. Cada momento en la casa se volvió asfixiante. Su presencia me resultaba insoportable. Como medida preventiva, había trasladado silenciosamente la mayoría de las pertenencias de mamá a mi habitación, que se convirtió en mi único refugio. Sabía que si la tía Edna tuviera la oportunidad, se desharía de todo lo que pertenecía a mamá. De hecho, ya lo había intentado, preguntándole constantemente a papá por el paradero de las cosas de mamá, a lo que él respondía que estaban bajo mi custodia. Ha intentado acceder a mi habitación en múltiples ocasiones con diversos pretextos, pero me he mantenido firme en no permitirle la entrada. No puedo soportar la idea de que comparta el mismo espacio que los recuerdos de mamá. Incluso durante mis horas de escuela, mantengo mi habitación bajo llave para prevenir cualquier intrusión. Mi único deseo es poder abandonar este lugar que una vez llamé hogar. La dinámica cambió nuevamente hace 2 semanas con la llegada de Rachel, la hija de 19 años de la tía Edna. Rachel y yo compartimos una historia de cercanía durante nuestra niñez. Crecimos prácticamente como hermanos, pero nos distanciamos cuando las responsabilidades de cuidar a mamá ocuparon la mayor parte de mi tiempo. Aunque mantuvimos cierto contacto, nuestra relación ya no era tan cercana como antes. Inicialmente, la presencia de Rachel me dio un rayo de esperanza, pensando que tendría alguien con quien hablar. Sin embargo, mi padre me informó que, debido a la falta de espacio para 4 personas en la casa, necesitaba buscar alojamiento temporal con algún amigo mientras resolvían la situación. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Le cuestioné por qué, si el espacio era insuficiente, había permitido la llegada de Rachel. Su respuesta fue que Rachel estaba atravesando dificultades y, como familia, teníamos la obligación de ayudarla. Le recordé que mamá y yo también éramos su familia, pero eso no le impidió dejarnos de lado cuando la tía Edna apareció en su vida. Ante mi reclamo guardó silencio, pero me advirtió que debía mostrar disposición a comprometerme y dejar de ser difícil, o se vería obligado a tomar medidas más drásticas. A estas alturas nada de lo que hace me sorprende. Ha caído tan bajo que espero lo peor de él en cada situación. Mi preocupación no era por mí mismo, ya que tenía opciones de alojamiento con amigos. Lo que me angustiaba eran las pertenencias de mamá. Sabía que mi ausencia sería aprovechada por la tía Edna para deshacerse de ellas, y mi padre, que había dejado de preocuparse tanto por mí como por la memoria de su difunta esposa, no haría nada para impedirlo. Consumido por la preocupación por las cosas de mamá, decidí no abandonar la casa. Me encerré en mi habitación, ignorando los persistentes golpes en la puerta de Edna, quien insistía en que necesitábamos hablar. Permanecí aislado todo el día, atormentado por la paranoia de lo que podría suceder. La mañana siguiente me levanté temprano y, tras asegurar mi habitación, bajé a buscar algo de comer. Para mi sorpresa, encontré a papá dormido en el sofá, aparentemente esperándome.
Al escucharme, se incorporó inmediatamente y me pidió hablar. Intenté evadirlo, dirigiéndome al refrigerador con la intención de regresar rápidamente a mi habitación, pero me bloqueó el paso. Mis intentos por esquivarlo fueron inútiles. Sin rodeos me dio un ultimátum. Tenía una semana para mudarme, ya que no podían seguir alojándome. Me explicó que estaba eligiendo a Rachel sobre mí porque yo era un mocoso insufrible y desagradecido que no valoraba lo que hacía por mí. Como gesto de bondad, ofreció enviarme algo de dinero para gastos, pero dejó claro que necesitaba irme para hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras observaba a este extraño que alguna vez llamé padre. La realización de que no solo había perdido a mi madre, sino que mi padre ya no me consideraba su hijo, me golpeó con fuerza. Para él, me había convertido en una simple carga de la que podía deshacerse a su conveniencia, y me sentía completamente impotente ante esta situación. La realidad de mi situación me golpeó duramente. No tenía opción más que acatar sus decisiones, pues al final, la casa era suya y él había sido quien me proporcionaba sustento. En cualquier momento podía decidir retirar su apoyo, y yo no tenía más remedio que aceptarlo. El hecho de que pronto cumpliría 18 años solo le proporcionaba una justificación adicional. El favoritismo y la hipocresía de la situación son evidentes. Está dispuesto a mantener y alojar a Rachel de 19 años, pero no a su propio hijo. No logro comprender en qué se ha convertido, o tal vez siempre fue así, un ser humano egoísta y despreciable, y solo necesitó esta tragedia para mostrar su verdadera naturaleza. Regresé a mi habitación sin decir palabra, y dejé fluir todo mi dolor. El abandono de mi único padre vivo, a pesar de su comportamiento durante los últimos meses, me desgarraba el alma. Aunque nuestra comunicación se había roto y había comenzado a aceptar su indiferencia, mantenía la esperanza de que algún día las cosas se normalizarían y podríamos recuperar nuestra relación padre e hijo. Ahora veo que esa esperanza era infundada, y me siento ingenuo por haber creído en esa posibilidad. Su amor por mí se había extinguido, y mi bienestar le era indiferente. Su única preocupación era mantener su relación con la tía Edna, sin importar el costo. Me encontraba perdido, sin saber dónde iría o cómo preservaría las pertenencias de mamá. Estaba dispuesto a sacrificar mi propia comodidad, quedándome solo con lo esencial en cuanto a ropa, pero no podía concebir separarme de los recuerdos de mamá. Representaban los únicos fragmentos tangibles que me quedaban de ella, tesoros irreemplazables que no podía abandonar. Horas más tarde escuché golpes en mi puerta. Era Rachel quien solicitaba entrada, alegando que quería ayudarme y sugiriendo que me comunicara con mi abuelo materno. Discretamente, deslizó una nota bajo mi puerta. Mi desconfianza inicial era comprensible. Aunque Rachel había sido una buena persona, años de distanciamiento y el hecho de que su lealtad natural estuviera con su madre me hacían dudar de sus intenciones. Sin embargo, en mi situación desesperada, decidí seguir su consejo y contactar al abuelo. ¿Qué más podía perder? Cuando marqué su número, las emociones me sobrepasaron al escuchar su voz. Entre lágrimas, logré explicarle la situación, mencionando que Rachel me había aconsejado contactarlo. Me tomó tiempo relatarle todos los detalles, y él me reveló que había estado intentando comunicarse conmigo durante meses. Aparentemente, le había pedido a mi padre que me hiciera hablar con él, pero papá le decía que yo no estaba interesado. Había perdido su teléfono con todos sus contactos, y mi padre nunca le proporcionó mi número nuevo. Me aseguró que se mantendría en contacto y que no debía preocuparme, pero me dio instrucciones específicas. Debía permanecer en la casa y no mudarme hasta que él llegara. Me informó que intentaría estar aquí la próxima semana, pero si esto no era posible, me lo haría saber. Enfatizó la importancia de que no abandonara la casa bajo ninguna circunstancia hasta su llegada, y que mantuviera las pertenencias de mamá seguras y bajo llave en todo momento. La conversación con mi abuelo me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, experimenté un profundo alivio al saber que intervendría, ya sea para sacarme de esta situación o para hacer entrar en razón a mi padre. También me reconfortó poder compartir mi carga con un adulto de confianza. Durante tanto tiempo he tenido que actuar como un adulto, que el simple hecho de poder ser vulnerable y sentirme como un niño, aunque sea por un momento, me proporcionó un consuelo indescriptible. Sin embargo, el miedo persiste. La incertidumbre sobre lo que sucederá me consume.
La seriedad en el tono de mi abuelo, quien siempre ha sido conocido por su carácter alegre y optimista, me hace presentir que la situación es más grave de lo que imaginaba. Aunque sé que él también sufre por la pérdida de su hija, tengo ciertas reservas sobre cómo manejará la situación con su otra hija. En este momento, todo parece un caos incontrolable, y lo único que puedo hacer es esperar. Esperar a que mi abuelo venga y me ayude a encontrar una salida de este oscuro laberinto en que se ha convertido mi vida. Mientras tanto, permanezco en esta casa que una vez fue un hogar lleno de amor, ahora convertida en un recordatorio constante de todo lo que he perdido. Actualización 1. Las circunstancias han dado un giro inesperado que ha puesto todo en perspectiva. La confusa conducta de mi padre finalmente tiene una explicación y gracias a la intervención de mi abuelo, el rompecabezas comienza a armarse. Hace una semana, mi abuelo llegó a la ciudad y me citó en su hotel. Me pidió que reuniera todas las pertenencias de mamá y organizó el transporte. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, empaqué mis cosas junto con los recuerdos de mamá y me despedí brevemente de papá y la tía Edna. Rachel no estaba presente en ese momento, pues se encontraba trabajando. Al llegar a la habitación del hotel, observé con curiosidad cómo mi abuelo examinaba meticulosamente las pertenencias de mamá, buscando algo específico. Su búsqueda culminó cuando encontró un documento crucial, los papeles de propiedad de nuestra casa. Lo que reveló a continuación cambiaría mi comprensión de toda la situación. Resulta que cuando Rachel y yo éramos pequeños, mi abuelo, quien goza de una considerable fortuna, nos había hecho un regalo extraordinario. En lugar de establecer los típicos fondos universitarios, decidió comprar una casa para cada uno. La casa en la que he vivido toda mi vida, sorprendentemente, me pertenece legalmente. Sin embargo, debido a que éramos menores de edad, las propiedades quedaron bajo la custodia legal de nuestras respectivas madres hasta que alcanzáramos la mayoría de edad. Este detalle había permanecido oculto para mí, y no guardo ningún resentimiento hacia mamá por no habérmelo dicho, considerando su grave enfermedad. La intención original era que las casas pasaran a nuestro nombre al cumplir 18 años. De hecho, Rachel recibió formalmente su casa hace un año, poco después de alcanzar la mayoría de edad. Es la misma propiedad donde ella y la tía Edna habían estado residiendo. La complicación con mi casa surgió debido al fallecimiento de mamá antes de mi mayoría de edad. Según las disposiciones originales, la custodia temporal pasaría a mi otro tutor legal, mi padre, hasta que cumpliera 18 años. El abuelo sospecha que papá y la tía Edna están conspirando para transferir la propiedad a sus nombres o apropiarse de los documentos antes de mi cumpleaños, imposibilitando cualquier acción legal de mi parte. Esta revelación ilumina muchas de las conductas inexplicables, los intentos persistentes por revisar las pertenencias de mamá, el distanciamiento de papá, la repentina mudanza de la tía Edna. Todo forma parte de un elaborado plan. Cuando pregunté sobre la situación con la casa de Rachel, me enteré de que ella había expulsado a su madre al descubrir sus intenciones maliciosas. Este acto provocó una profunda ruptura en su relación, aunque aparentemente las tensiones ya existían desde hace tiempo. Mi confusión sobre su presencia en nuestra casa encontró respuesta. Rachel había venido preocupada por mi bienestar, especialmente tras la mudanza de su madre. Había mantenido comunicación constante con el abuelo, y juntos decidieron que era momento de revelarme la verdad y alejarme de la situación. Su llegada formaba parte de este plan, mientras su madre creía ingenuamente que intentaba reconciliarse. Ante mi preocupación por los meses restantes hasta mi mayoría de edad, el abuelo reveló otro giro sorprendente. Mamá, en sus últimos días, había comenzado a sospechar de las intenciones de papá respecto a la casa. También intuía una infidelidad, aunque no conocía la identidad de la otra persona. Ahora parece evidente que era la tía Edna. En un acto de previsión, mamá contactó al abuelo y modificó secretamente los términos de la tutela. Sin conocimiento de mi padre, designó al abuelo como custodio legal de la propiedad hasta mi mayoría de edad. Este era el documento que tanto buscaba, y del que mi padre desconocía por completo su existencia. Esta revelación invalida todos los intentos de mi padre por apropiarse de la casa, pues carece de autoridad legal sobre ella. El abuelo, ejerciendo sus derechos como custodio actual,
ha decidido mudarse conmigo hasta mi cumpleaños y expulsar a papá y a la tía Edna de la propiedad. La magnitud de esta situación me abruma. La idea de tener tal poder sobre mi padre me resulta desconcertante, y como adolescente aún lidiando con el duelo y una familia disfuncional, la perspectiva de enfrentamientos legales me aterra. He decidido confiar plenamente en el criterio de mi abuelo, demasiado agotado emocionalmente para tomar decisiones por mi cuenta. Mi único deseo es encontrar algo de paz en medio de este caos. El abuelo me ha asegurado que no debo preocuparme, y ruego que estos problemas encuentren una resolución natural, pues mis fuerzas para enfrentar más drama o dolor están completamente agotadas. Actualización 2. El momento de la verdad llegó cuando enfrentamos a papá y a la tía Edna. Su reacción al vernos juntos al abuelo y a mí fue reveladora. El color abandonó sus rostros instantáneamente. El abuelo, acompañado por su abogado, entró a la casa con autoridad, silenciando rápidamente los intentos de protesta de mi padre. La tensión era palpable mientras observaba el nerviosismo creciente en ambos. Sin preámbulos, el abuelo anunció su posición como custodio legal de la propiedad y su intención de residir allí, otorgándole a papá un mes para desalojar. La reacción fue explosiva. Mi padre, furioso, se levantó gritando sobre la supuesta falta de base legal, pero su argumentación se desmoronó cuando el abuelo presentó los documentos modificados por mamá. La incredulidad de mi padre era evidente mientras insistía en que los documentos eran falsos. Sin embargo, el abuelo explicó con calma que mamá había ejercido su derecho legal de cambiar al nominado, dejando a mi padre sin opciones más que aceptar la realidad. Rachel, quien había mantenido su papel en secreto hasta entonces, no pudo contener su satisfacción ante el desenlace. En un momento emotivo, se acercó y me abrazó, permitiéndome expresarle mi gratitud por su apoyo incondicional. La escena tomó un giro violento cuando la tía Edna, al comprender la participación de Rachel en mi defensa, reaccionó con una bofetada que dejó una marca visible en el rostro de su hija. La respuesta desafiante de Rachel, quien sonrió y anunció su intención de presentar cargos, provocó el colapso emocional de su madre. Viendo cómo la situación se deterioraba rápidamente, mi padre intentó un último recurso de reconciliación, buscando hablar conmigo en privado. El abuelo intervino, recordándole que sus acciones previas habían demostrado claramente dónde residían sus lealtades. Fue entonces cuando toda mi ira reprimida encontró su cauce. Le expresé sin filtros mi opinión sobre su fracaso como esposo, padre y hombre, señalando cómo su egoísmo y codicia habían destruido cualquier posibilidad de preservar nuestra familia. Gran parte de mi descargo emocional se perdió en una nebulosa de dolor y rabia, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Rachel, demostrando una vez más su apoyo incondicional, me acompañó a mi habitación, ofreciéndome el consuelo que tanto necesitaba. Me siento profundamente agradecido por tener a mi lado a personas que genuinamente se preocupan por mi bienestar, mi hermana de corazón y mi abuelo. Su presencia me da la fortaleza para enfrentar lo que viene, sabiendo que ya no estoy solo en esta batalla. Actualización 3. Para aquellos que esperaban un final emotivo con una reconciliación dramática entre padre e hijo, lamento decepcionar sus expectativas. La realidad ha tomado un rumbo diferente. Rachel ha procedido con la denuncia contra la tía Edna, manteniéndose firme a pesar de los intentos de su madre por disuadirla. El abuelo se ha instalado en la casa y mi padre dispone de un mes para mudarse. Aunque continúa intentando establecer comunicación privada conmigo, mantengo mi posición de rechazo, respaldado por la presencia protectora de mi abuelo, cuya autoridad mi padre claramente respeta y teme. Hemos recuperado todas las pertenencias de mamá, que permanecen seguras en mi habitación hasta que pueda restaurarlas a su lugar original una vez que papá se haya marchado. He decidido ocupar la habitación de mamá, considerando que no necesito toda la casa para mí solo. Siguiendo las sugerencias recibidas y mi propia intuición, planteé al abuelo la posibilidad de buscar ayuda terapéutica. Aunque él personalmente no es partidario de estas intervenciones, ha proporcionado los medios económicos necesarios. Rachel, quien me visita diariamente, se ha ofrecido a ayudarme en la búsqueda de un terapeuta adecuado, reafirmando su compromiso de mantenernos unidos a pesar de nuestra distancia previa. Aunque este desenlace puede no ser el más feliz, representa un paso hacia la estabilidad. La posibilidad de una reconciliación con mi padre parece remota, especialmente considerando su actual falta de remordimiento.
El quiebre en nuestra relación parece irreparable, una herida que ningún paso del tiempo podrá sanar completamente. Agradezco a la comunidad de Reddit por su apoyo constante durante este difícil proceso. Sus consejos y palabras de aliento han sido fundamentales para encontrar la fuerza necesaria para atravesar esta situación.